Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Hola amigo, muy buenos días. Vengo incorporándome a este bloque de preguntas con Patricio Molina, a quien ya fue presentado, así que no tengo mucho más que contarles, más que darle una gran bienvenida a Patricio. Muy bienvenido, Pato. Muteado, Pato. Aprovecho yo también de saludarte mientras te desmuteas. Ahí, eso. Muy bienvenido al programa, don Pato Molina. Gracias, don Alexis. Katy, un gustazo verte y feliz de poder compartir con ustedes todo lo que está pasando en el sector eléctrico, así que bienvenido a todas las preguntas y todas las discusiones que se puedan dar, así que... Muy bien, muchas gracias. Aunque yo creo que si hablamos de todo lo que está pasando en el sector eléctrico, podríamos estar acá sentados mucho tiempo. Sí, efectivamente. Tenemos de todo lo que quieran, así que no hay problema. Sí. Oye, Pato, y partamos por el nombre del programa, a raíz de una columna tuya de la semana pasada, la tormenta perfecta, ¿cierto? En el sector distribución. Uno incluso podría extrapolarla, Katy, o no, al sector más que Totalmente, ¿cierto? totalmente, sí. Pero enfoquémonos en el sector distribución. ¿Cuáles son los principales elementos, Pato, por qué estamos en esta tormenta perfecta a tu juicio? Mira, yo creo que, bueno, lo primero que hay que tener presente es que nosotros lo situamos netamente en distribución porque lo que ha pasado en generación ha sido público. Sin embargo, lo que ha ido pasando a nivel de distribución no ha sido público. Entonces, es ahí donde está esta tormenta silenciosa, donde vemos que por un lado, a partir del año 2019, con el estallido social, con el tema de la pandemia, se empezaron a tomar varias medidas, salieron varias leyes que vinieron a estabilizar las tarifas en la parte de distribución, eh, se impidió el corte, las deudas se pagaron en hasta 48 cuotas, se pueden pagar, el tema de la pandemia trajo consigo una reducción de oferta de servicios y elementos y eso mismo trajo también alzas de precios. Y también tienes todo el tema inflacionario que ya vemos que a septiembre desde el año 2019 acumula el orden de una alza de 28,5%. Entonces, tenemos normativas que afectaron los ingresos de las cooperativas eléctricas en particular. O sea, esto fue transversal para el sector eléctrico de distribución, pero las cooperativas les pegan bastante fuerte porque son mucho más chicas y con tarifas que antes nunca reflejaron su realidad. Entonces, tú partes con las cooperativas con rentabilidades del 2-3%. Entonces, todo esto les pegó fuertísimo. Y por otro lado, también está el atraso del estudio del BAP, el que estudia las tarifas, que son los que se fijan para efectos de distribución de manera eficiente los costos que la empresa distribuidora podemos cobrar. Y ese estudio, por primera vez, lo que estaba haciendo era transparentar el costo de las cooperativas en los sectores rurales, que es donde abastecen. Pero lamentablemente este estudio ya tiene casi 3 años de atraso, por lo tanto no han llegado los recursos necesarios para poder cumplir de buena forma todo esto. Entonces, ¿por qué tormenta perfecta? Tenemos el punto de las normativas que limitaron nuestros ingresos, los congelaron, incluso las deudas se pueden pagar en hasta 4 años. Está el tema de la pandemia y la inflación, donde vemos que hemos tenido alzas, por ejemplo, en materiales de hasta un 88%, los elementos más ocupados. Tiene de proyectos que nosotros hacemos en promedio 85% y tenemos la mano de obra en promedio 56%, por lo tanto tus costos han ido creciendo exponencialmente. Y por otro lado tenías el tema de, como decía, el atraso del estudio del BAT, donde por primera vez iban a llegar tarifas a las cooperativas acorde al servicio que prestan en los sectores rurales y está atrasado a 3 años. Y la guinda de la torta son todos los costos asociados a las inundaciones y a los incendios forestales que nos ha tocado, y solamente como un indicio, al 2023 ya hemos gastado más de 1.655 millones que no se reconocen en tarifa y que por otro lado tampoco hay un apoyo del Estado. Entonces, esos ingredientes son los que realmente nos hacen generar esta tormenta perfecta, como te digo. Exactamente, Pato, sí. Mira, quiero meterle más pelo a la tormenta. No, más viento a la tormenta sería algo así. Claro. Aparte de eso, tengo una pregunta bien precisa, son dos preguntas. Una es si el VAT
que pretendía reflejar la realidad de las cooperativas realmente lo logró. Y la otra es la norma técnica de distribución. Se viene más exigente que antes. ¿Qué tan complejo es? O sea, debe ser mucho más complejo para usted este tema. Ujú. Mira, con respecto al tema de las tarifas, ahí yo creo que hay que señalar que la autoridad en el último tiempo tuvo un tremendo avance con un cambio legal que hubo, donde hace la distinción de empresas de grandes grupos económicos y empresas chicas. Entonces, la forma de hacer el estudio fue mucho más prudente al no mezclar empresas grandes con empresas chicas que difieren mucho, por ejemplo, en políticas de inversión, gestión y de compra, y también las posibilidades financieras que tienen. En el caso de nosotros, estamos dentro del grupo de las empresas chicas, y de los 6 grupos de empresas chicas, 5 corresponden a cooperativas como empresa de referencia y que están siendo estudiadas. Entonces, nosotros hemos visto que los estudios obviamente reconocen de mejor manera la realidad. Sin embargo, yo creo que es perfectible aún lo que se ha hecho, ¿ya? Para nosotros lo más importante es que salga lo antes posible este estudio, porque te digo, es lo que va a transparentar y nos va a permitir tener esta coherencia de tarifas con los costos que hace. Así que yo en ese sentido tenemos harta fe de que salga rápido. Y por otro lado, para las empresas grandes son bajas de tarifas para la gente, que también es importante que les llegue a la brevedad, ¿ya? Ahora, con respecto a la norma técnica, efectivamente cada vez va siendo más exigente, sobre todo que en los sectores rurales, que es donde estamos nosotros, donde abastecemos, son los sectores más complejos, tanto en climatología como en temas geográficos. Entonces, la gran problemática de ellos son 2 cosas. Una, contar con los recursos. Tú, para poder cumplir con la normativa, debes contar con los recursos. Por lo tanto, ahí debe estar esta coherencia tarifaria de tú me exiges el cumplimiento de la norma, pero también yo cuento con los recursos para ello. Lamentablemente, eso ha estado desfasado. Y por otro lado, también hay que entender de que al momento que tienes los recursos, hay un tiempo de implementación. Esto no es de un día para otro. Entonces, también los tiempos muchas veces están al debe y están desfasados y lejanos de la realidad. Entonces, yo creo que las 2 cosas que tenemos que enfrentar es que la norma técnica tenemos que contar con los recursos. El nivel de exigencia también hay que verlo también con el bienestar de la gente, ¿ya? Y si es razonable desde el punto de vista técnico y económico. Y en ese sentido creemos que han avanzado, pero tenemos estos desfases con los ingresos y por eso estamos apuntando que salga lo antes posible el estudio tarifario, así como también la norma que todavía está hoy día en discusión. Pato, respecto al estudio del VAT, nosotros tuvimos acá una conversación, si te acuerdas, Katy, a Denison Fuentes, cuando era parte de la comisión, y le preguntábamos un poco del atraso, ¿ya? Y él compartió de que efectivamente parte del atraso, si mal no recuerdo, creo que eran 2 elementos. Uno era de que había un cambio normativo y efectivamente los estudios ahora eran mucho más complejos, ¿ya? O sea, efectivamente tomaba más tiempo, y lo que se había hecho, esta mejora que tú mencionas, digamos, de poder estudiar con mayor precisión las empresas de menor tamaño, ahí con las áreas típicas de las 7 a la 12, hacía que esto tuviera mayor complejidad, estaban aprendiendo una nueva metodología. Y lo segundo era de que efectivamente había temas de recursos, ¿ya? O sea, la comisión, al menos Denison también planteó de que no estaban necesariamente los recursos para poder abarcar este estudio en los plazos que se debería. ¿Tú estás de acuerdo con esos 2 elementos o crees tú que ahí incluso podría haber algún otro adicional? ¿Por qué se demoran? O sea, la pregunta es ¿por qué 3 años? ¿Cierto? Puede que sea 1 año razonable, pero 3 años parece mucho, digamos. Sí. 1 año ni siquiera es razonable. Mira, yo creo que, a ver, primera cosa, el estudio ya partió atrasado. Y los plazos que se pusieron, finalmente la ley 21.194 también eran muy escuetos. O sea, todos sabíamos que eso tenía que salir todo muy, muy, muy alineado como para cumplir los plazos, y eso no ocurrió. Otro de los grandes cambios que trajo este proceso es que ya no es un estudio por las empresas y un estudio también por el lado de la CNE, sino que era un estudio conjunto. Y en ese estudio conjunto había un comité. Lamentablemente, todos esos factores fueron dilatándose los tiempos, ¿ya? Y por lo mismo se fue atrasando. Ahora, 3 años
olvídate, o sea, eso es excesivo. Por mucho de que no hayan sido plazos razonables inicial, ha sido demasiado el plazo y ahí yo creo que el comité se demoró mucho, la Comisión Nacional de Energía también se ha demorado mucho en los procesamientos. El tema recursos, obviamente, tú pronosticas recursos para un tiempo acotado, pero si el tiempo se te alarga, los recursos son insuficientes. Claro, Sí, toda la razón. sí, déjame complementarte con algo adicional. Yo no sé si puede ser media compleja, pero igual lo voy a decir. ¿Hay incentivos para perversos, a lo mejor para no publicar? O sea, porque si efectivamente las tarifas, como mencionas tú, esto no ha sido público, van a bajar en las empresas grandes, por ejemplo, sí habría incentivos para publicar lo antes posible estos estudios, si bien sabemos que la distribución no pesa mucho, 20-25%, Claro. pero hoy día todo suma, ¿cierto? Aunque sea una rebaja menor, todo suma. O sea, da la impresión desde afuera que incluso no tendrían los incentivos para publicar, dado que se han demorado 3 años. Digamos. Sí, mira, yo creo que primero este estudio tarifario está de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Por lo tanto, de frente, si no se cumple, habría una falta de servicio por parte del Estado a algo que te está mandatando la ley. Eso es lo primero. En segundo lugar, también hay que entender que obviamente cada 4 años la revisión de precios, este estudio tarifario, lo normal es que las tarifas bajen. Y es normal porque se incluyen todos los beneficios tecnológicos y mejores políticas de inversión y de gestión, de tal manera que esos beneficios se les traspasen a la gente vía tarifa. Entonces, a ninguna empresa, obviamente, cada 4 años que le revisan y que sabe que su tarifa viene a la baja, desean que llegue ese momento. Sin embargo, este periodo, este proceso ya lleva años de años y a nadie le debería extrañar las bajas o ajustes, ¿ya? Entonces, el tema de los incentivos, como te digo, yo creo que el mayor incentivo que debe primar en estos momentos es lo que tú señalas. Primero, transparencia para la gente. Por algo se hace este estudio cada 4 años para transferir estos beneficios al cliente. Y lo otro, sabiendo que vienen bajas, el mayor incentivo que tenemos para finalizar es eso, el poder traspasarle esos beneficios a la gente. Sí, no sé si se entiende desde ese punto de vista. Eh, desde lo que ven ustedes, porque es realidad la realidad es distinta entre la cooperativa y la distribuidora. Sí. Hay algunas distribuidoras que comentaron mucho que hubo inversiones que no se les reconocieron. Cuando comentas la baja, claro, hubo hartas inversiones, no sé, por ejemplo, las que se hicieron por norma técnica. Hay algunas que no quedaron dentro de esto. O sea, ¿cómo lo ves tú y cómo les fue a ustedes? Porque al final es un poco gracioso esto del VAT, encuentro yo, porque como que sale y uno le pregunta al otro, ¿y cómo te fue? O sea, Claro. es como salir del doctor, no sé. Mira, en realidad yo creo que una de las cosas que pasó, porque todos estos agentes externos que pasan, siempre te afectan el normal funcionamiento de los sectores. Y en este caso, el normal funcionamiento de la distribución fue el estallido social, fueron las alzas tarifarias, que después el tema de la pandemia, que el mismo escenario inflacionario, etcétera. Todas esas cosas te pegaban un poco, ¿ya? Y entonces yo te diría que en realidad, ¿qué platas no se reconocen? Claro, hubo un estudio tarifario el anterior que tenía todo lo que era el sistema de medida, monitoreo y control, que es como tú lees información desde los transformadores y ahí captan muchas variables eléctricas, que después se sacó del decreto. Entonces tú dices, ¿pero por qué se sacó del decreto? Bueno, porque tampoco con toda esta incertidumbre no se había invertido. Pero en todo orden de cosas eso no es ni blanco ni negro, hay plomo. Entonces hay empresas que sí habían invertido. Y eso mismo es lo que tú estás tratando ahora, de que la norma técnica que está exigiendo ese cumplimiento vaya con esta razonabilidad de la coherencia entre tarifas con exigencia, porque si no vamos a volver a lo mismo. Se exige sin remunerarse. Y eso no es para nada razonable porque te pone en peligro todo el resto asociado a la prestación de servicios. Pato, y respecto, ustedes han visto, además, me imagino ahí la cadena de pago del cliente final en estos 3 años, de punto de vista de incobrabilidad. ¿Tiene algún sensor ahí? La incobrabilidad me imagino que ha aumentado.
el hurto, producto de mayores campamentos, hacinamientos. Hemos visto en la prensa que ha salido, no sé si eso está más, hay un dato más duro, pero también hay una percepción de que parece que los niveles de incobrabilidad, hurto, han subido, digamos, y sabemos que cuando sube la luz, así como bueno, la cuenta de la vieja, mientras más sube la luz, más sube la incobrabilidad, ¿cierto? Súper Claro. razonable que ocurra eso, digamos, así como el robo Bueno, del cobre, digamos. de hecho, Alexi, eso en realidad uno quiere no ser pitonizo, pero uno ve que los hechos te dan la razón, o sea, y eso pasó, o sea, con la ley de servicios básicos el año 2019, que iba a partir esto con 3 meses y que terminó casi en 2 años, lo primero que se impidió fue el corte. Cuando tú a la gente no le cortas, la gente se atreve a robar. Y por otro lado, como no le podías cortar, la deuda que iban acumulando, podían después pagarla en hasta 48 cuotas. Por lo tanto, la gente dejó de pagar. Entonces, no solamente se dan estos efectos indeseados con leyes que se aplicaron, donde aumenta el hurto, pero también aumenta la incobrabilidad. Y eso a nosotros nos pegó fuertemente también para nuestros limitados ingresos. O sea, recordemos que las cooperativas históricamente, su rentabilidad es del orden del 2-3%. Ya, entonces eso es muy, muy bajo los ingresos y con todo lo que ya les he señalado nos pegó fuertemente y rápidamente nuestros pequeños márgenes se dieron vuelta y estamos en déficit. Y es ahí la urgencia que tenemos con que esto se regularice. Creemos que ahí el Estado, junto con el Ejecutivo, junto al Legislativo, han dado señales fuertes de querer regularizar esto y vemos que es necesario para todos, porque el tema de la cadena de pago a la larga te va a llevar a poner en peligro la calidad del servicio y la continuidad del mismo. Sobre todo en el caso de nosotros que estamos ya con este fantasma de que tus déficits ya se dieron vuelta y te pueden llevar a la insolvencia económica y con lo mismo ¿quién va a prestar el servicio a los sectores rurales? Esto te deja esa Exactamente. tremenda incertidumbre con el Y en impacto que los tiene. sectores, y en los sectores rurales es aún más complejo porque ustedes son los que conocen la zona y que Claro. llegue otra persona, o sea, u otra empresa, es mucho más complejo. Y Katy, te y una quiero cosa, preguntar, perdona, una cosa no menor, en los sectores rurales la luz es agua, y eso no lo pueden olvidar porque en el caso de las partes urbanas son servicios distintos, acá no. Si no hay luz, tú no tienes, agua. no puedes echar a andar la bomba, por lo tanto no tienes agua. Entonces, ahí el nivel de urgencia que tiene el enfrentar estos temas y darle una solución. ¿Por qué? Porque con todas estas disminuciones de ingresos, las cooperativas hemos tenido que tomar medidas urgente de limitar planes de inversión, priorizar actividades de operación y mantención. ¿Para qué? Para poder seguir prestando el servicio. O sea, de hecho, nuestro compromiso con nuestra gente es al máximo. De hecho, vean el resultado del último ranking de calidad de servicio publicado por SEC, donde 6 cooperativas de las 11 primeras empresas, o sea, 6 cooperativas están ocupando los primeros lugares dentro de los primeros 11 lugares, perdón de 26, superando muchas veces la empresa grande y con todas las limitaciones que tenemos. Y ahí, como decía tú, Katy, el sector rural es muy complejo climatológicamente, geográficamente, las distancias son muy largas, etc. Exacto. Voy a dejarte planteado un tema para el regreso porque vamos a tener que ir a una pausa. Y eso es justamente asociado al tema de la ruralidad, de que quizás es gente con mucho menos ingresos o con una vida más difícil, quizás no menos ingresos, pero con una vida más difícil. Y esto de llevarlo a esta tentación en el fondo que se les ofrece de no pagar la cuenta, en que se van endeudando cada vez más, y luego 48 cuotas, más lo que están pagando normalmente. Entonces se vuelve una espiral sumamente complejo. Sí, no, efectivamente. Así es. La bola de Vamos a nieve dejar crece cada día. disculpa, Pato, vamos a dejar la pregunta hecha y vamos a ir a la segunda pausa y estamos de vuelta, amigos y amigas. Okay. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.